Vamos a comenzar esta nueva clase donde nos vamos a orientar con las preguntas cómo comenzar un proceso de diseño participativo concreto y cómo entender el problema de diseño. Siempre desde esta concepción compleja, sistémica, donde nos integramos a un proceso de producción y gestión social del hábitat, donde se está promoviendo también la búsqueda y la transformación de situaciones para el cumplimiento de derechos. En función de estos elementos, vamos a analizar y recordar este gráfico que hemos visto, donde nosotros empezamos a pensar esta complejidad, este cambio, ¿no?, de objeto progresivo, etapas, este proceso, evolución, momentos, un problema integral, integrado, producido por un sistema multicausal, dinámico, etcétera, con distintos actores integrados. Esto lo hemos ido viendo en las clases precedentes. Y ahora nosotros vamos a analizar un punto clave, que es la diferencia entre etapas y momentos interactivos, momentos evolutivos. Tradicionalmente se observa la problemática muchas veces desde la misma visión del profesional, del arquitecto, y se ponen las etapas de obra. A veces desde diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, y otras veces, promoción, integración, planeación, producción, distribución, uso, pero siempre fíjense desde una lógica donde hay un pensamiento lineal, donde es el profesional el que observa este proceso y generalmente ligado a la obra. Nosotros vamos desde el pensamiento complejo, sistémico, evolutivo, vamos a empezar a pensar, porque la realidad tampoco se da de esta forma. O sea, sería muy lindo que la realidad fuera tan simple y uno pudiera ir por etapas manejando todo y finalmente llega al resultado correcto. La realidad es más compleja y nosotros tratamos de graficarla en esta situación donde empezamos en alguna cuestión, vamos evolucionando y van produciéndose en el tiempo estas cuestiones. Pero sobre todo, que no es el uno, no es solo el uno y queda congelado ahí, sino que nosotros pensamos, y se da así en la realidad, que no siguen una cadena lineal con esta lógica obligada tan perfecta, sino que en la realidad se va dando como una cadena continua, sin comienzo ni fin, y donde una etapa o una actividad no está excluyendo a la otra, sino que una es dominante. Es decir, yo puedo estar en un proceso de diagnóstico, pero obviamente no es que porque esté haciendo diagnóstico no voy a hacer otras actividades, como puede ser ir preparando elementos, gestionando, haciendo incidencia en política, haciendo distintas cosas, pero probablemente por el proceso evolutivo sí sea dominante ese tipo de actividad en ese momento. Entonces, aclarado este elemento que es central, porque muchos políticos en general piden, no, pero quiero ver cuál es el punto 1, el 2, el 3, el 4. La realidad, lamentablemente, no es así. En la realidad se van produciendo distintos elementos. Entonces, en la medida que nos vayamos acercando a esa problemática, lo vamos a entender. Entonces, acá quería destacar cómo se va produciendo este proceso, donde, fíjense que hay, como dice Battenson, una danza de partes interactuantes, es decir, la realidad se van dando procesos simultáneos, ¿no? Y entonces acá recordamos de la clase precedente donde analizamos cómo podría ser un proceso
de producción y gestión social del hábitat, que incluye no solo la parte de la obra más conocida, sino donde, por ejemplo, van tomando conciencia de cuál es el problema central, cuál es empiezan a organizarse, a hacer procesos de incidencia en política, sí, a empezar a diagnosticar, planear, gestionar recursos, organización para la obra, producción de la obra, post-obra y este proceso continuo, evolutivo, que seguramente derivará en nuevas propuestas. Entonces, recordando esto que vimos en la clase anterior, vamos a focalizarnos en la propuesta de diseño participativo sustentable, cómo va a ir danzando, interactuando con este proceso complejo, evolutivo, que va transformándose permanentemente, ¿no? Tenemos una dificultad en concebir esta cuestión móvil porque estamos preparados, digamos, para ver pautas fijas, pero la realidad no se da de esta manera. Entonces, la propuesta metodológica ya la vamos a desarrollar con mayor profundidad en el módulo 2 de este diplomado, pero en este momento quiero que vayamos entendiendo, para poder comprender el caso, cuáles son los momentos, y recordemos la definición de momentos, que corresponden al diseño participativo sustentable y que en función de cómo sea el momento del proceso de producción y gestión social del hábitat que vaya llevando y desarrollando el grupo objetivo con el cual debemos interrelacionarnos y trabajar, va a ir interactuando en esta danza entre uno y otro. Entonces, el primer momento es el momento de aproximación al caso y diagnóstico, ¿no? Donde ahí encontramos tres tipos de actividades predominantes, que sería la preparación previa, la primera aproximación al campo y un proceso donde repensamos el planteo estratégico inicial y nos vamos a ir planteando nuestros objetivos. En esto tiene que ser muy claro que nuestra relación, nuestra incorporación a este proceso no empieza cuando yo llego, sino que tenemos que hacer un esfuerzo por percibir, por comprender cómo viene desarrollándose este proyecto. Y también tengo que comprender que no va a terminar cuando yo me voy, sino que voy a interactuar en un proceso, en un momento de producción y gestión social del hábitat. Entonces, vamos a ir viendo este primer momento del diseño participativo sustentable, donde nos imaginemos que vamos a prepararnos para ir al campo. Yo acá les recomiendo siempre que hagan un esfuerzo, que hay mucha información existente, documental, incluso si están lejos del lugar, hay mucha información dentro de el mundo informático, y hay que empezar a hacer un proceso muy profundo, digamos, para poder tener la mayor cantidad de información posible sobre el caso. También, aunque estuvieran lejos o si están en el lugar, es muy importante las reuniones, digamos, con los responsables, con aquellos que nos han contactado para poder comenzar este proceso, para poder entender, para poder ir percibiendo aún más que nos vamos a encontrar con el caso e irnos preparando, digamos. Cada caso tiene su particularidad, si es un área rural, si es un proceso de mejoramiento de barrios, si es... hay distintos elementos que nos vamos a ir preparando y nos vamos a ir trabajando para imbuirnos de la problemática, al igual que cualquier proceso de diseño tradicional, donde si nos toca hacer una biblioteca, obviamente tenemos que ir estudiando previamente, reconceptualizando muchos elementos que tenemos.
Entonces, empieza a aparecer esto. Bueno, el momento acá voy a ir relacionando entre lo que es el momento de diseño participativo con lo que va viviendo el grupo. Bueno, este es el momento de conciencia del problema de producción y gestión social del hábitat, en el caso del barrio intercultural, acá tenemos San Martín de los Andes, y lo que principalmente se iba viendo era esta gran segregación física, social, de calidad de vida, de un hiperlujo, digamos, para gente que incluso no vive en la localidad, que accede 2 meses al año, 3, a estas bellezas. Y por otro lado, para los sectores que viven en el lugar y que justamente generan los servicios para estas grandes actividades turísticas internacionales, situaciones de alta precariedad y riesgo. Entonces, esa era la tensión que existía. También cuando se empiezan a organizar, esto es producto de esta visión estratégica que hubo, o sea, quiénes eran los sectores que estaban excluidos y que estaban padeciendo esta situación, era tanto la comunidad mapuche curruinca como las personas, digamos, los sectores populares de San Martín de los Andes. Entonces, bueno, también había un proceso que ya había comenzado, ¿no? De generar una mesa política donde se involucraran distintas instituciones y actores, entonces también era importante ir conociendo cómo lo habían planteado. Luego vamos a ver lo que sería ya la primera aproximación al campo, es decir, cuando ya no estamos en el lugar y empezamos a ver. Y acá le llamamos el primer prediagnóstico integral rápido, porque siempre estamos tratando de ir percibiendo este territorio en su integralidad, en su complejidad. Y acá, bueno, traigo una frase de Gregory Bateson, donde plantea una metáfora que, bueno, para nosotros que somos arquitectos o para el que va percibiendo el hábitat del territorio, el mapa no es el territorio. Es decir, él diferencia mucho entre lo que queremos observar y la representación que nosotros hacemos de él. Reconoce que cuando un sujeto percibe algo en su entorno, en su territorio, solo es consciente de su propia visión, de su propia concepción desde una episteme particular o como se llama la heurística humana, es decir, aquello que nosotros cargamos en nuestra concepción, desde conocimientos, emociones, formaciones culturales, tratamos de identificar en ese entorno esos elementos que nos son comunes. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en esta primera aproximación de hacer recorridos múltiples tratando de percibir esta problemática que hemos ido tratando de reconstruir desde lejos. Hoy, en el momento que nos aproximamos, tratar de verla, de tocarla, de compartirla, de que nos vayan contando historias de ese territorio los habitantes que forman parte de él, y desde tener esta conciencia de que cada uno nos va a contar desde su posición relativa con respecto al problema. Entonces, bueno, estos recorridos, ¿no?, conjuntos en los distintos ámbitos, en los distintos espacios, es fundamental para que el profesional que se va aproximando al caso pueda ir imbuyéndose de este proceso que ya viene en el territorio y que hay una historia y que hay múltiples aspectos que están influyendo en esta situación. Luego, en esa aproximación con los distintos actores, con la gente que va a formar parte de este proceso de
de diseño y planeamiento y planificación sustentable, es replantearse el problema, ¿no? En general, hay una visión desde el que padece el problema del efecto que genera directo, es decir, en general, por ejemplo, es la falta de vivienda, ¿no? La situación que padecen por esta falta de vivienda, pero lo que nosotros como profesionales tenemos que hacer es generar espacios de interaprendizaje donde se puedan unir las distintas visiones y se puedan ir incorporando nuevas dimensiones del problema para que se enriquezca esta visión y que esta observación del efecto primero y el que más afecta al grupo, digamos, que está tratando de emprender este proceso, se amplíe y puedan tener una visión multicausal y relacional de múltiples aspectos que son los que están determinando ese problema y permitirse repensar una estrategia en función de descubrir estos múltiples factores. No es tan simple como la vivienda. En el caso, por ejemplo, del barrio intercultural sustentable, el efecto era la vivienda, sí, pero la causa era un negocio, digamos, internacional, de alta gama, de turismo, urbanístico, digamos, donde se realizaban, toda la ciudad prácticamente estaba rodeada por más de 32 emprendimientos de este tipo, relacionados al esquí y a distintas actividades, digamos, de la naturaleza, donde ese tipo de mercado había determinado un valor de las viviendas, del alquiler y del suelo ahí al nivel de ese mercado habitacional. Entonces, muchos, es decir, un porcentaje que llegaba casi del 25 al 30% de la población estaba afectada por esta situación y no lograba acceder a la vivienda. Entonces, ampliar la concepción de esa problemática es parte del proceso en el cual el profesional tiene que intervenir. Una vez que tenemos nuestra primera aproximación de cuál es la problemática, pasamos a lo que llamamos el momento de definición de enfoques y acuerdos. Es decir, como nosotros no vamos a ser estos arquitectos o profesionales de distintas disciplinas que van y llevan su respuesta y se retiran del problema, sino que nos incorporamos a un proceso de producción y gestión social del hábitat, tenemos que acordar la forma en cual vamos a trabajar. Entonces, empezamos con los enfoques generales, o sea, cuál es el sentido político-social de la participación en este diseño, cuál va a ser el tipo de participación, el alcance que va a tener. Bueno, cómo es la cultura organizacional de la participación de ese grupo donde nosotros nos incorporamos. Siempre hay distintos niveles de participación y de organización. Cómo nos vamos a organizar para efectivizarla, cuáles son los roles, las funciones de este equipo promotor. Entonces, en función de estos acuerdos es que nosotros vamos a poder calibrar o poder estimar qué tipo de, qué profundidad podemos llegar a alcanzar este trabajo, digamos, de diseño participativo. Bueno, en esta interacción, ¿no?, de estos acuerdos, se va trabajando, se va revisando este enfoque, cómo se está enfrentando esta problemática, se identifica seguramente lo que nosotros llamamos este enfoque multiespacial, es decir, que generalmente no es un problema solo de vivienda, sino que hay una interrelación entre la vivienda, la ciudad y el territorio. Volvemos a profundizar y a trabajar los conceptos de derecho, no el concepto de necesidad solamente, sino cómo el derecho
a acceder a estos elementos cambia la forma de enfrentar la problemática. Vamos a ver especificidades de este caso, como decimos en este caso, por ejemplo, la cultura originaria unida a el pueblo no mapuche, el mapuche y el pueblo no mapuche. Es muy importante profundizar este trabajo, que era la interculturalidad, cuál era la historia de ocupación de ese territorio, qué había ocurrido. O sea, es fundamental para poder emprender este proceso de diseño participativo, y de otros casos tendrán que investigar y tendrán que profundizar en estos aspectos. Y acá vamos a decir también algunas cuestiones muy prácticas, muy concretas. Cuando uno pretende trabajar en trabajos inter y transdisciplinarios, digamos, se va a topar primero con una dificultad en formación sobre cómo trabajar en estas dimensiones, pero también se va a enfrentar a que si está financiado por algún tipo de programa o por algún tipo de recurso, en general tampoco conciben este tipo de trabajo, sino que se da un tipo de requerimiento individual del profesional e incluso un informe individual de su trabajo, y acá se produce un doble trabajo también, y en el sentido de, bueno, hay que por un lado cumplir con los requerimientos tradicionales y generalmente estructurados del profesional asesor, como alguien individual que va a dar su dictamen y se vuelve a ir, a este otro donde vamos interactuando, donde vamos generando todo un trabajo donde se pone el cuerpo, se pone el alma, se pone el afecto y se integra a un proceso, y es completamente diferente. Y nuestros informes a veces son, por un lado, en nuestro trabajo efectivo dentro de esto que estamos realizando, y por otro lado, este trabajo más formal que debemos cumplir con los requisitos. Bueno, otro de las partes, digamos, donde nosotros vamos a ir definiendo y tiene mucho que ver con el alcance de lo que nosotros planteemos, es el análisis de actores, es decir, analizar cuál es la complejidad de actores que están interactuando directa o indirectamente con este caso donde nosotros vamos a intervenir. Y por otro lado, ir identificando ya los actores que están trabajando, las alianzas que estaban realizando, y cómo a través de estos acuerdos que nosotros podemos ir estableciendo, podemos incluso ir planeando asociados, aliados, a quiénes vamos a incidir y cómo va a ser ese proceso evolutivo de articulaciones múltiples en el tiempo. Entonces, este es otro aspecto muy importante a considerar desde el mismo inicio del proceso, porque nos va a dar la dimensión, el alcance y las posibles potencialidades con las cuales podamos trabajar. Bueno, otro aspecto es en qué espacios podemos llegar a interactuar y trabajar. Entonces, empezamos a observar que pueden ser escuelas, el lugar para los talleres, oficinas donde se pueda trabajar el equipo, ¿no? Promotor interdisciplinario y transdisciplinario. En qué partes de la ciudad también podríamos hacer estrategias de visibilización o de acciones concretas en el terreno donde vamos a trabajar, a urbanizar, en el contexto cercano donde podemos llegar a identificar aspectos claves, en el salón municipal, el consejo deliberante, el terreno, por ejemplo, en este caso de la radio Pocahuyo, que fue un actor fundamental y promotor que incentivó este proceso en particular. Entonces, para comentar, cuando uno llega a este lugar, tiene que ir identificando posibles lugares estratégicos donde va a realizar los procesos participativos. Otro de las cuestiones fundamentales es acordar los tiempos, es decir, nosotros podemos pensar determinado tipo de alcance, potencialidades, podemos ver, pero si el colectivo no está comprometido en poder dar determinado tipo de tiempos y dedicación para este tipo de actividades,
bueno, puede llegar a limitarse, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en el barrio intercultural, nosotros acordamos estos tiempos para el trabajo que teníamos que hacer interdisciplinario, para el trabajo con los coordinadores y para los participantes en general. Entonces, estos acuerdos son fundamentales porque es lo que nos va a ir comprometiendo en el trabajo. Imagínense que en el barrio intercultural se realizaron solamente los talleres de asamblea, 42 talleres en un año, donde los fines de semana, el sábado, era uno de los espacios fundamentales donde participaban todos, pero durante la semana se preparaba y además nos articulamos a las distintas actividades que el colectivo seguía desarrollando. Es decir, quizás nosotros potenciamos y nos incorporamos, ¿no? Tratamos de no duplicar este tipo de actividades, sino incorporarnos en sus actividades, pero que iba en esta danza que decíamos, va interactuando fuertemente y requiere tiempos especiales. Bueno, también algo fundamental cuando uno va a realizar un proceso de diseño participativo sustentable es pensar con qué estrategia comunicacional, es decir, cómo vamos a ir comunicándonos internamente dentro de estos grupos de trabajo, ¿no? Desde los interdisciplinarios, digamos, con los coordinadores con la familia, que sería lo interno, pero también cómo vamos a ir difundiendo, cómo vamos a ir visibilizando este trabajo que estamos haciendo, que como es un proceso realmente de incidencia en política, obviamente requiere una estrategia para ir difundiendo e incidiendo a raíz de este trabajo de diseño participativo. Entonces, bueno, en este caso se empezaron a identificar, obviamente que la radio era uno de los aspectos centrales porque había comenzado también como esto, pero también cosas tan simples como la telefonía móvil, cómo hacer determinados mensajes colectivos, cómo recordar, se hizo un blog, una revista, se trabajaba con las redes sociales, con maquetas, las manifestaciones, artículos que se escribían y que terminaban a veces en los diarios locales, conferencias dirigidas a la sociedad en general y a veces dirigidas a grupos objetivos específicos. Bueno, los talleres, habían talleres públicos, reuniones con determinados tipos de grupos sociales, etc. Se va, el proceso de diseño participativo no es solo taller, con lo cual hay que tener en cuenta que estas actividades, tanto de comunicación, son elementos fundamentales. Entonces, bueno, también en el momento de definición de este enfoque, uno va identificando qué estrategias, qué elementos podrían plantearse para el futuro y cuáles son los existentes. Bueno, ahí pasamos a otro de los momentos del diseño participativo, que es ya empezar a trabajar desde el grupo promotor, que va a terminar haciendo los talleres asamblea y los talleres de planificación estratégica, que va a empezar a plantear todo lo que es el prediagnóstico general del caso, el diagnóstico de patrones generales del caso. Esto nos referimos al método de Alexander, donde vamos a ver cómo nosotros lo trabajamos, lo reconceptualizamos para hacerlo concreto y manejable por los coordinadores. Un diseño de opciones arquitectónicas, que es de otro método, que es el método de opciones, de Pareto, y posteriormente cómo vamos a planificar estos talleres. Entonces, vamos a ver, en este caso, tenemos que volver cuando vamos a generar los materiales pedagógicos que le llamamos nosotros para ser utilizados en los talleres. En esta etapa, fuertemente, puede ir trabajada por el equipo interdisciplinario y por el equipo intersectorial, es decir, los coordinadores, con participación
de la gente, no en la forma de asamblea, sino en forma de actividades, de dinámicas que van a ir preparándolo para que cuando llegue una actividad de taller tenga determinados conocimientos y determinada posición surgida de un análisis de ver la realidad. Y acá volvemos a plantear esta cuestión de tener mucho cuidado con la percepción, ¿no? Y cómo el proceso de diseño participativo permite ir conociendo distintas visiones de esta realidad desde distintas posiciones y tratar de ir acercando, ¿no?, esta dificultad que solemos tener por estar concibiendo desde una misma situación. Bueno, estas son algunas de las fotos donde en este proceso se fue haciendo. Me voy a referir solamente a una de las dinámicas, que fue el juicio de las viviendas sociales, que fue muy reconocido por la organización, que resultó muy interesante, en el cual se formaron grupos, se fueron a revisar, digamos, los distintos formas en que la política habitacional promovía respuestas, digamos, habitacionales desde los conjuntos habitacionales aislados a 15 kilómetros de la ciudad, a procesos de mejoramiento de barrios, pero que estaban en una zona de riesgo y que siguen estando en riesgo, pero que se iban mejorando a través de colocar alguna escalera, alguna cuestión, pero es una zona de alto riesgo. Y bueno, se iba analizando las distintas modalidades y tomando contacto con las familias, humanos, viendo el contexto, el entorno, y se iba concibiendo cómo era. A su vez también, bueno, se trabajó, bueno, cómo era la situación para poder trabajar interdisciplinariamente. Este es el recorrido en los barrios, este es el análisis de actores que se empezó a hacer con mayor profundidad, este es un mapa que empezamos a hacer, donde empezamos, esto que ven en rojo, esta es la ciudad efectiva, este tamañito, pero todo esto que ven por acá son estos barrios cerrados, estos con hoteles 5 estrellas, con cosas exclusivamente hechas para el turismo, que rodea prácticamente a la ciudad y que en muchos casos triplica la superficie urbanizada de la ciudad. Bueno, el trabajo intersectorial ya entre los distintos profesionales y los coordinadores barriales, y espacios intermedios donde ya analizamos más en profundidad los distintos aspectos que podían ocurrir. Bueno, para poder ir visualizando esto, se van acordando desde este equipo intersectorial preguntas claves que nos permitan, como íbamos viendo ya en el prediagnóstico, en este caso ya es más profundo, empezar a profundizar cuál es el alcance espacial de la problemática, qué aspectos además del físico espacial evidente se interrelacionan, cuál ha sido el proceso histórico de urbanización del territorio, qué actores participan y han participado en la definición espacial y de la problemática específica, quiénes son los actores de transformación, cuáles pueden ser asociados, aliados, quiénes se oponen, en qué medida y cómo pueden incidir, cómo comprenden el problema actores externos, pero relacionados a la problemática, o sea, ponernos en el papel de los opositores muchas veces, o de aquellos aliados en los cuales puntualmente podemos coincidir, y sobre todo en los asociados, es decir, qué podemos trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, cómo perciben el problema y quiénes quieren cambiar los actores directos con los que trabajará. Son algunas de las preguntas. Estas se adecuarán en función de cada problemática, de cada caso que ustedes trabajen, pero sí tienen que hacer un esfuerzo de concentrarse en algunas preguntas que permitan justamente esta incorporación de ver el problema desde otro lugar y con otros actores que nos hagan transformar aquello que nosotros percibimos siempre de una manera, es decir,
empezar a cambiar. Bueno, esta es de la dinámica, ¿no?, del juicio a la vivienda social. Acá se llega al territorio, se empieza a dialogar con la familia, fíjense, este es el tipo de asentamiento, entonces de ahí es donde se va realizando estas críticas, ¿no? Bueno, en función de eso, el equipo interdisciplinario y intersectorial vamos armando lo que le llamamos los materiales pedagógicos en función, en este caso, aplicando los patrones que plantea el método de Alexander, ¿no?, de patrones y lenguajes. Para eso utilizamos estas preguntas, que con estas preguntas nosotros podemos ir definiendo, ¿no? Analizando un problema, las fuerzas en conflicto, en qué contexto está, cómo funciona o cómo funcionará exactamente ese patrón, ver una solución, cómo podemos hacer un esquema y con qué otros patrones se puede relacionar. Es decir, este tipo de trabajo, lo interesante es que hace ver el propio contexto, las propias, en el propio campo, generalmente hay soluciones que vienen de la historia, de la forma tradicional de producir en el lugar, y son sumamente valiosas. Entonces, a través de este ejercicio, una dinámica, se puede ir reconstruyendo estos patrones. Por ejemplo, esta es una agenda de trabajo, de campo, donde se empezó a analizar aspectos claves que tenían que ver con elementos, por ejemplo, en este caso, donde hay un frío extrema, el tema del frío, que es como un fuelle, ¿no?, entre el espacio interior y exterior, porque si abriéramos una puerta en forma directa, se nos enfriaría toda la vivienda y es muy difícil trabajarla. Bueno, las formas compactas de las viviendas, porque si las tenemos muy abiertas y muy estamos generando caras, digamos, dentro de la vivienda más frías que otra, para dónde se abrían las aberturas, el techo con pendiente por el tema de la nieve, bueno, distintos aspectos que hacen a ese contexto particular y que hacen a que en este proceso colectivo donde vamos recorriendo, donde vamos observando, no solamente estamos paseando, estamos aprendiendo y reconceptualizando el porqué de esos elementos, estamos viendo el problema y la solución en determinado contexto. Entonces, tan simple como eso, hay que ir viendo, recorriendo y reaprendiendo aquello que vemos como natural. También dentro de eso tenemos que ir pensando las opciones que podría llegar a ocurrirse, digamos, dentro de un taller donde vayamos a trabajar, y, por ejemplo, se empiezan a hacer estos gráficos en interdisciplina y intersectorialidad. Son gráficos simples, son gráficos construidos con los distintos actores para que todo el mundo lo pueda entender, y empezamos a planificar también cuáles serían aproximadamente el caminito, ¿no? Este es un camino simplificado, pero en realidad es esta otra interrelación donde nosotros vamos a ir viendo la relación de talleres, ¿no?, que se van a ir ocurriendo en cada caso, que tienen que ver con una lógica incremental en la cual nosotros vamos a ir incorporando, vamos a ir focalizando, ¿sí?, en determinadas problemáticas, donde vamos a ir incorporando nuevos conceptos, nuevos elementos que nos van a hacer nuevamente cambiar nuestra visión, vamos a ir reaprendiendo cosas, no desde la academia, sino conocimientos que tienen que ver, como ya les veníamos diciendo, de tratar de encontrar esos conocimientos en ese contexto, cómo se aplicaron, quién lo aplicó, hablar con estas personas y reconsiderar estos conocimientos en colectivo desde distintas visiones y contextualizadas, incluso históricamente. Y entonces la planeación de los talleres tiene que ver cómo vamos a ir interactuando y los acuerdos que se van logrando, cómo se van incorporando en el subsiguiente taller. Entonces, esta es la forma, digamos, en que se va trabajando.
Hasta acá en la clase 18, después ya vamos a ver cómo todos estos elementos los incorporamos en la clase 19, que es donde lo más conocido son los talleres, los famosos talleres de diseño participativo, pero como ven, el proceso de diseño participativo ya empezó antes y va a seguir en estos otros ámbitos porque se sigue permanentemente profundizando el diagnóstico y profundizando distintos aprendizajes en el mismo territorio. En los talleres es donde se va a confluir procesos de aprendizaje que se han ido generando y gestando en esta fase, en estos momentos de este proceso de diseño participativo, los cuales son fundamentales para que los talleres no sean simplemente, bueno, ¿qué quieren? Y repetir lo mismo que se piensa desde siempre y caer en estereotipos. Bueno, muchas gracias y los espero en la clase 19.